Dentro de esta estructura vamos a tener el citoesqueleto. El citoesqueleto es la parte de la célula que le da la estructura. Fíjense, está formado por una estructura filamentosa. Todos estos elementos que ven acá están presentes en la matriz citoplasmática y le dan esa forma a la célula. Las características especiales son que están formados por filamentos de actina, que son estos que tenemos acá, microtúbulos, ¿sí? Estos que tenemos aquí, y filamentos intermedios, que son todos estos elementos que tenemos en este sector. Vamos a ingresar a lo que se llama el sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas está compuesto por una serie de elementos que por el momento solamente vamos a ver los tres últimos y después vamos a ver lo que es la envoltura nuclear. Entonces, este sistema de endomembranas está compuesto por la envoltura nuclear, que es la que cierra al núcleo y todos sus elementos, que eso los vamos a ver en próximas clases, el retículo endoplasmático rugoso y liso, que son este y este, el aparato de Golgi, que es este que tenemos acá, y los lisosomas, que son estas pequeñas estructuras que tenemos acá. Vamos a ver cómo están compuestos cada una específicamente. El retículo endoplasmático rugoso, porque como dijimos, vamos a dejar aparte la membrana del núcleo cuando veamos específicamente esta zona, está formado por una red de tubulillos que se ramifican y anastomosan. ¿Qué quiere decir que se ramifican? Que se van dividiendo, o que se anastomosan, que se van juntando. Poseen adheridos a ellos, si ustedes los pueden ver, una serie de elementos que se llaman ribosomas. Estos ribosomas intervienen en una de sus funciones específicas, que es la síntesis de proteínas. Entonces, como funciones, este retículo endoplasmático rugoso tiene la síntesis de proteínas, o sea, la construcción de estructuras proteicas. Actúa como sostén mecánico junto con los microtúbulos y los filamentos, o sea que ayudan a la constitución del citoesqueleto. Además, realizan intercambio con las membranas nucleares, porque si ustedes se fijan, este retículo endoplasmático está íntimamente relacionada con la membrana del núcleo. Permite la fluidez de la membrana y además lo que tiene es que tiene gradientes iónicos y potenciales eléctricos que permiten intercambio de estos iones dentro y fuera de esta misma estructura que es el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso, que es el que vemos acá más alejado, como pueden ver, no posee ribosomas. Esa es una de las características. Está íntimamente comunicado con el retículo endoplasmático rugoso e interviene en las siguientes funciones. En el metabolismo de los lípidos, o sea, en la degradación de los lípidos, haciendo a las estructuras mucho más pequeñas, en la síntesis de hormonas tiroideas, específicamente en la tiroides, en la glándula tiroides, genera este tipo de hormonas. Actúa en la detoxificación. La detoxificación quiere decir que desintoxica a la célula. A la glucogenólisis, que en este caso lo que tenemos es que actúa en la glucosa, degradándola. Por eso es que tenemos esa palabra en la palabra, la terminación lisis, que quiere decir ruptura, pero también tenemos la palabra geno, que es construcción, o sea, que ayuda a la construcción y deconstrucción de la glucosa. Además actúa en la liberación y captación de calcio, o sea, a través de estos túbulos se libera calcio cuando es necesario y cuando no es necesario se vuelven a almacenar. El tercer elemento del sistema de endomembranas es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, como pueden ver acá,
Es un conjunto de sáculos con caras cóncavas y convexas o bolsas y vesículas aplanadas. Se les suele decir que tiene la característica de un conjunto de monedas apiladas. Interviene en el transporte de sustancias que se producen desde el retículo endoplasmático. Recuerden que el retículo endoplasmático produce proteínas, ese es el retículo endoplasmático rugoso, y el liso interviene en la estructuración o degradación de los lípidos y estructuración y degradación de la glucosa. O sea que todo ese material va a parar al aparato de Golgi. La cara formadora se caracteriza por una presencia de vesículas. Acá ven, estas son las pequeñas vesículas de transición que se forman a partir del retículo endoplasmático. O sea, el retículo endoplasmático las forma y van a parar específicamente al aparato de Golgi. Entonces, ahí se funcionan con estas cisternas, con estas estructuras apiladas, ¿sí? Y de esa forma van generando una nueva acción. ¿Cuáles van a ser las funciones del aparato de Golgi? La acumulación y concentración de proteínas en base a una pérdida pasiva de agua. O sea, que lo que va a hacer es acumular las proteínas dentro de esta estructura, brindadas estas proteínas desde el retículo endoplasmático rugoso. Además, se va a realizar la síntesis de glucoproteínas. Recuerden que también reciben elementos como la glucosa. Entonces, produce la unión de glucosas y proteínas. Y ahí tenemos a lo que son las glucoproteínas. Y además, se produce la acumulación de glicoproteínas del retículo endoplasmático rugoso y los triglicéridos del retículo endoplasmático liso. Esa acumulación de glicoproteínas ya más o menos vimos de dónde surge, pero no sabemos qué son los triglicéridos. Los triglicéridos son elementos grasos y, como ustedes saben, la degradación de las grasas se llevaba a cabo en el retículo endoplasmático liso. Después vamos a tener organoides extra que forman este sistema de endomembranas, que uno de ellos ya vimos que son los lisosomas, pero vamos a agregar los peroxisomas y los glicosomas. Estos son producto de secreción de la membrana plasmática y son liberados al exterior. El sistema de endomembranas entonces genera todas estas estructuras y finalmente todos estos elementos son liberados hacia el exterior a través de la membrana plasmática. Veremos entonces qué son los lisosomas. Los lisosomas son ricos en enzimas hidrolasas. ¿Qué quiere decir enzimas hidrolasas? Son enzimas que producen destrucción de elementos que son ávidos de agua, principalmente la fosfatasa ácida producida por el retículo endoplasmático rugoso. Son producto del aparato de Golgi y se los clasifica en lisosomas primarios, que no participan de la digestión, y los lisosomas secundarios que participan de la digestión. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de digestión estamos hablando de degradación, destrucción y eliminación, ¿sí? Entonces, vamos a tener los heterofagosomas, que son fagocitos y pinocitos de material extraño, cuerpos residuales que se forman a través de la digresión incompleta, y vacuolas autofágicas que el lisosoma contiene, que digiere todos los componentes. Estas vacuolas autofágicas son las más peligrosas porque una vez abierta su membrana pueden llegar a consumir completamente la estructura de la célula. Las funciones de los lisosomas son las siguientes.
Digestión intracelular, autólisis, cuando hablamos de lisis, recuerden que es ruptura, o sea que pueden producir la digestión de la célula que los contiene. Autofagia, que es la digestión de algunas organelas, o sea, cuando algunas organelas de la célula se destruyen, vienen estos componentes que son los lisosomas y las consumen. La endocitosis, que es la inclusión o ingestión de diversas sustancias por las membranas plasmáticas. La fagocitosis, que es la ingestión de partículas, o sea, elementos sólidos principalmente de la célula, por medio de la alimentación y defensa. Y la pinocitosis, que es la ingestión de proteínas y otras sustancias que son solubles en la célula. Principalmente tienen que tener una estructura acuosa.